vamos a iniciar con el aparato digestivo. Vamos a ir viendo un poquito de lo que se ve del aparato digestivo para tener una idea. El aparato digestivo comienza en la boca. Y el día que revisen un paciente ustedes, lo primero que tienen que mirarle es la boca cuando viene con problemas digestivos. Porque si el paciente no tiene muelas para masticar, seguramente va a tener problemas digestivos, que no los va a corregir hasta que no solucione el problema de la dentadura. Entonces, cuando ustedes examinan un paciente, le tienen que mirar la boca de entrada. Acá tienen otros, el aparato digestivo está compuesto por el aparato digestivo y los anexos del tubo digestivo, que son las glándulas salivales, el hígado, el páncreas. Acá vemos la vesícula biliar, el hepático común y el colédoco. Este es el aparato digestivo. Yo les he dicho que siempre que vamos a estudiar algo, veamos el conjunto para después ubicarnos. Esta es la boca, esta es la faringe, acá empieza el esófago tiene una porción cervical, que es el cuello, una porción torácica y una porción abdominal. Sigue el estómago, sigue el duodeno, el intestino delgado, el ilion terminal. El intestino delgado está formado por el yeyuno, que es la primera parte, y el ilion, que es la segunda parte, que desemboca en el intestino grueso, que se denomina ciego. Ciego porque es un fondo ciego donde se encuentra el apéndice. Esto se llama colon ascendente, este colon transverso, este colon descendente, este colon sigmoide, esto recto y acá está el ano. Es importante que vayan aprendiendo esto y recordando, porque en mi época, en lugar de biología en el secundario, teníamos anatomía. Entonces, esa era una ventaja para los que íbamos a estudiar medicina, porque ya entrábamos a la carrera de medicina conociendo una serie de nombres, por lo menos conociendo el nombre de todos los huesos. Si no los podíamos describir, es otra cosa. Conociendo la ubicación y las relaciones de los órganos entre sí. Entonces, teníamos una serie de ventajas sobre ustedes que han visto biología y no han visto la anatomía humana. Para ubicarnos en el aparato digestivo y la proyección que tiene este sobre las paredes del abdomen y el tórax, dividimos al abdomen por 4 líneas, una que pasa, 2 líneas verticales que pasan por la mitad de la clavícula, se llaman líneas hemiclaviculares, 2 verticales, y 2 horizontales, una que pasa debajo de las costillas y otra por arriba de las crestas ilíacas. Y dividen al abdomen en un hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Cuando diga, en lugar de decir me duele la boca del estómago, como se dice frecuentemente, tienen que decir me duele el epigastrio. Si es un poquito más bajo, dicen me duele en la región umbilical o mesogastrio. Y a la derecha de la región umbilical y a la izquierda están el flanco vacío. Flanco o vacío, se ubica en el vacío cuando van a comer un asadito, se saca de acá. El vacío derecho, el vacío izquierdo. Y en la parte inferior o distal tenemos el hipogastrio, donde se proyecta la vejiga acá, la fosa ilíaca derecha, donde se encuentra el apéndice, ¿ven? Esto está en la fosa ilíaca, el ciego y el apéndice están en la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca izquierda está el sigmoide y acá está la vejiga y el útero en la mujer. El aparato digestivo, como les dije, empieza por la boca. ¿Se acuerdan que con la deglución la lengua va hacia atrás, empuja la epiglotis, tapona la vía respiratoria y viene el bolo alimenticio? En el estómago
se produce la descomposición y la formación del quimo. ¿Qué pasa a el duodeno? El quimo se transforma en quilo y acá drenan los jugos pancreáticos y la bilis, que van generando las transformaciones. Pasa al intestino delgado, donde se absorbe mucho de las sustancias nutrientes, y luego el intestino grueso, que es donde se absorbe la mayor parte del agua. Acá se transforma en kilo, acá decía kilo también y no, acá lo que se produce es la absorción del agua. Y acá está el recto y la eliminación. De nuevo el aparato digestivo. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Es la transformación de las complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo, fenómeno que se hace en el hígado. Se absorbe del intestino. ¿Se acuerdan que vimos que el sistema venoso que drenaba el aparato digestivo iba hacia la vena porta? Por eso no va directamente a las cavas como la otra parte. El digestivo forma el sistema de la porta. ¿Por qué? Porque el encargado de utilizar y sacar la parte útil de los alimentos es el hígado. Estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las posibilidades intestinales, tapizan ahí, pasan a la sangre y ahí llegan al hígado y ahí es donde se preparan para su asimilación. Entonces, el aparato digestivo convierte los alimentos en sustancias que pueden ser utilizadas, reducido a pequeños fragmentos por la masticación y la acción de las enzimas. ¿Qué ocurre si no hay masticación? Ya vamos a ver, acá está el píloro, que es lo que comunica el estómago con el intestino delgado, cuya primera porción se llama duodeno. Si uno no mastica bien la comida, se puede taponar acá este orificio que comunica el estómago con el intestino y se produce lo que se conoce como una dilatación aguda gástrica. Dilatación aguda gástrica que puede producir un reflejo vagal y puede producir un desmayo en el paciente. Entonces, dice acá, el aparato digestivo convierte los alimentos complejos en sustancias simples que pueden ser utilizadas por el cuerpo. El alimento es reducido a pequeños fragmentos por la masticación. Después, por la acción de las enzimas, progresa por el aparato digestivo gracias a los movimientos peristálticos, que es que se contrae acá y se relaja acá, entonces hace que progrese el bolo alimenticio. Una vez digeridos los nutrientes, son absorbidos por la sangre, traídos por el sistema portal al hígado y ahí se aprovecha. Esta es la boca. Tengan cuidado que no les vaya a morder. Ya vamos a ver entonces las distintas denticiones que les van a ser útiles. Estos son los dientes, esto es el frenillo superior y el frenillo inferior. Y esta es la dentición de los niños, los dientes de leche que se llaman, que son 20 en total, que esto es importante que se lo acuerden o se lo anoten si quieren, porque es el día que sean padres van a saber que los incisivos centrales son los primeros que se caen. Los primeros que se caen son los incisivos centrales, entre los 6 y 7 años. El superior. El incisivo lateral entre los 7 y 8 años. Y acá tenemos la parte inferior donde se van perdiendo cayendo los distintos dientes. Los últimos, pasamos a la dentición definitiva,
El tercer molar, que es este. Estos son 20 los anteriores, dijimos, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 de este otro lado son 10. Y 10 de acá son 20 dientes en total. Acá tenemos 32 dientes en total. Tenemos los 4 incisivos, los 2 anteriores y los 2 laterales. Estos aparecen entre los 11 y los 12 años, estos entre los 7 y los 8 años. Y acá vemos el tercer molar, que es la muela del juicio, que aparece entre los 17 y los 21 años. Por eso muchos de ustedes no tienen el juicio totalmente asentado. Recién alrededor de algunos les aparece el juicio recién a los 21 años. ¿Cómo está constituido un diente? Eso es importante que lo conozcan para cuando vayan al dentista, sepan las distintas partes y por qué les duele un diente. Cuando una carie comienza a doler, es porque ha trapezado la capa del esmalte, la capa de la dentina y ha llegado a la pulpa del diente. Llámese de los molares, de los incisivos o de los caninos, de cualquiera de los dientes. En la pulpa es donde se encuentran las terminaciones nerviosas. ¿Recuerdan por dónde entraba el dentario inferior a la parte inferior del maxilar inferior? Había una espina que lo marcaba al orificio ese. ¿Cómo se llamaba esa espina? Espina de Spitz. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el dentista colocaba el dedo por dentro de la boca en la mucosa yugal o geniana y ahí buscaba en la apófisis ascendente tocar la espina esa y ahí infiltraba el anestésico? Bien, el diente está compuesto entonces por la zona del esmalte, la dentina, la pulpa dentaria, que es donde se encuentran los vasos y los nervios, los ligamentos que unen. ¿Qué tipo de articulación era la de los dientes? ¿Cómo se llamaba? Una gonfosis. Bien. Disculpen, pero vamos permitiendo que ingresen todos. Seguimos entonces. La lengua, yo les había dicho que se visualizan las papilas en la lengua. Y muchas veces los pacientes vienen asustados diciendo que se ven estas formaciones en la lengua y están preocupados pensando que es una patología. Es nada más que la visualización de las papilas gustativas, que pueden ser estas que son las caliciformes, estas que son las foliadas, estas las papilas cónicas, y en los distintos sectores de la lengua, eso lo vamos a ver cuando veamos sentido del gusto, y las filiformes, que son estas que se suelen teñir de blanco y dicen tengo la lengua blanca. Eso es porque no se han, por eso los cepillos de diente traen ahora una parte que es el dorso para cepillarse la lengua, porque cuando no se caen las papilas estas que están demasiado elongada, se tiñe de blanco la lengua, pero no indica patología. Estas son donde se encuentran alocadas este tipo de papilas y en esta parte se encuentran las filiformes, que son las que se tiñen de blanco cuando se desarrollan mucho y la parte más superficial se descama. El descamamiento se produce con el cepillo de diente cuando no se produce espontáneamente. Y esto era la boca. ¿Se acuerdan que era esto que estaba acá?
Esta era la trompa, la desembocadura de la trompa de Eustaquio en la rinofaringe. Y cuando hay una faringitis, una inflamación de la faringe, se obstruye a veces este orificio y hace que el oído medio no se comunique no regule la presión, y entonces al no regularse la presión no se permite, se produce la sordera o disminución de la audición. Eso ocurre cuando uno sube en una montaña rápidamente o a veces cuando la cabina del avión no está bien climatizada. Y entramos en la parte de la faringe. Antes vamos a ver el velo del paladar y ver cómo están los músculos que forman el paladar blando. Habíamos dicho que todos ven el término estafilino y estafilino. ¿Eso por qué es? ¿Qué quiere decir estafilino? Estafilino quiere decir relativo a la úvula. La úvula o campanilla es esto, y son los músculos que están relacionados con la úvula. Por eso es el gloso estafilino, que viene de la lengua, viene a la úvula. El pálato faringio o faringo estafilino, el faringo estafilino, que va de la faringe a la úvula. El elevador del velo del paladar o periestafilino interno. El tensor del vero o periestafilino externo y el músculo de la úvula o pálato estafilino, es el que forma en sí la úvula y viene del paladar a la punta acá de la úvula o campanilla. Estos, ya vamos a ver, son los que van a formar el pilar anterior y el pilar posterior de la faringe. Acá tienen formando el pilar anterior, ahí ven la amígdala, de la amígdala palatina. El pilar anterior entonces está formado por el pálato gloso o gloso estafilino, porque va de la lengua a la úvula. Y forma el pilar anterior donde se encuentra alojada la amígdala. Pasamos ahora a los músculos que actúan sobre la faringe. La faringe sufre movimientos de estrechamiento y de elevación. La elevación es cuando se produce el mecanismo de la deglución. Se eleva un poco la faringe, desciende la lengua, obstruye a través del epiglotis la entrada a la laringe y eso permite la deglución. Los músculos de la laringe entonces tienen que aprenderse el nombre: el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio, son tres: constrictor superior, medio y inferior, y el estilo faringio y el faringo estafilino, que ya vamos a ver, intervienen en la parte de la elevación de la faringe. Por eso se dividen en constrictores, o sea que estrechan la faringe, y en elevadores, que son el faringo estafilino, el estilo faringio, que viene de la apófisis estiloides. ¿Recuerdan la apófisis estiloides que se encontraba en la cara exocraneana del peñasco? Junto ahí salían el estilo ioideo, ya los vamos a ver a esos. Aquí tenemos el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. Aquí vemos el músculo estilogloso que viene de la apófisis estiloides hacia la lengua
el estilo faríngeo, que viene a la faringe, que cuando tracciona, ¿qué hace? Se acorta y eleva la faringe. Está entre los elevadores de la faringe. ¿Mm? Bien, seguimos, acá los tenemos de nuevo, el pálato gloso, que es el que habíamos dicho que era también llamado gloso estafilino o pálato estafilino, que es el que forma el pilar anterior de la amígdala. Aquí tenemos el estilo gloso que viene desde la apófisis estiloides hacia la lengua. El estilo ioideo que viene hacia el ioides y este músculo que pasa acá, ¿recuerdan qué músculo era? Era uno de los músculos supraioideos, el digástrico, que tenía dos vientres, un vientre anterior que está resecado y un vientre posterior. Y aquí tenemos el estilo faríngeo, que es uno de los elevadores de la faringe, de los músculos que elevan la faringe en el momento de la deglución. ¿Por quién está irrigada la faringe? La faringe está irrigada por la faringe ascendente, la rama tonsilar y palatina de la arteria facial, ramas de la arteria maxilar y ramas de la arteria carótida externa. La pared faríngea inferior son las ramas faringeas inferiores dadas por la arteria tiroidea inferior, que tiene origen a veces en el tronco tirocervical o a veces directamente de la subclavia. La amígdala palatina recibe la irrigación de una rama de la arteria facial. Esto era para repasar, que lo vimos también, la carótida externa, con sus ramas terminales, que eran la temporal superficial y la maxilar interna. Espero que se hayan hecho los esquemas de las arterias, porque eso los va, aunque ahora estarán dedicados a estudiar exclusivamente la parte de huesos, me imagino, y de articulaciones y músculos. Los vasos linfáticos son, estos son los cervicales profundos, van todo a la cadena que hay en el paquete vasculonervioso del cuello y delante de la tráquea. Ahí se dirigen todos los ganglios estos de la faringe. Delante de la tráquea, al lado de la tráquea, por delante de la laringe, y ahí drenan la faringe. Acá vemos dónde se distribuyen, aparte, esas son la primera estación, y luego se dirigen a todos estos ganglios, los preauriculares, los submentonianos, y este retromentoniano. Este es el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer, ¿a qué se llama? Es el conjunto de órganos linfáticos que actúan en la defensa inmunitaria, aumentando la inmunidad, que tiene máxima actividad entre los 4 y 10 años y después disminuye levemente su potencialidad. Están formadas por las adenoides, ¿se acuerdan que vimos? O amígdala tubárica de Gerlach, están formados por las la tubaria de Gerlach es la que se encuentra rodeando a la desembocadura de la tuba o de la trompa de Eustaquio. La amígdala lingual y las amígdalas palatinas, que están ubicadas entre el pilar anterior y el pilar posterior. Acá tenemos de nuevo la amígdala faríngea o delusca, que está situada en el techo de la bóveda faríngea, que son las adenoides.
la amígdala tubárica que se encuentra acá alrededor de la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Cuando se inflama esto es cuando se obstruye la trompa de Eustaquio, cuando hay una faringitis, que ustedes abren la boca y ven todo enrojecido, esto, cuando uno abre la boca se ve perfectamente y se ve con una granularidad aumentada y enrojecida. Esa es la faringitis. La faringitis inflama también a estos tejidos linfáticos y a veces produce la obstrucción, produciendo modificaciones en la voz y modificaciones en la audición. Y entramos de lleno en el aparato digestivo. Acá están señaladas las glándulas salivares, que yo les dije que eran las mayores, que son estas, y las menores, que se encontraban distribuidas en el paladar, en los labios, que son las glándulas más pequeñas, que tienen conductos excretores muy cortos y que son las que mantienen lubricados los dientes y las encías. Acá seguía el tubo digestivo. Estos son los anexos del tubo digestivo: el hígado, la vesícula, el páncreas. Y vamos a comenzar con el esófago. El esófago es un órgano de paso. Por lo tanto, al ser un órgano de paso que transitan los alimentos cuando entran, la única función es que permitir el paso de los alimentos. Por eso, la capa más gruesa del esófago es la capa mucosa, porque es la que más desgaste sufre, porque por ahí pasan todos los alimentos que ingresan al tubo digestivo. Este desciende, tiene 3 porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Se encuentra por detrás de la tráquea, recuerdan las imágenes que ya lo hemos visto, y está formado por fibras musculares de 2 tipos: longitudinales y circulares, que envuelven al esófago, cubiertas de mucosa. El esófago está cubierto de la mucosa y una fina adventicia por fuera de la muscular en el cuello y en el tórax. En el estómago está cubierto por el peritoneo, que es una membrana similar a la pleura. Por eso, la zona más débil del esófago es la torácica y cervical, y son los lugares donde se producen las perforaciones. A veces, como esto es muy débil, el esófago es un órgano mal irrigado y que es débil en su constitución. De ahí que pueden producirse perforaciones espontáneas del esófago o instrumentales, como dicen que ocurrió en la periodista esta, que le hicieron la endoscopía y se perforó el esófago y también el estómago. Yo tengo mis dudas de que haya sido tan grosero el endoscopista, que haya perforado primero el esófago y después haya ido y perforado el estómago. El esófago es más fácil de perforar. El estómago tiene una capa muy gruesa y resistente. El esófago, la capa más resistente, como les decía, es la mucosa. Está formado ¿por quién? Por 3 capas. Por 3 capas está formada, y en esas tenemos la mucosa, la muscular, que una es circular y la otra longitudinal. Entre la primera capa muscular, antes de la capa circular, se encuentra el plexo de Meissner, que es el que lleva esta parte de nervios del sistema nervioso autónomo que forman el plexo de Meissner y llevan el sistema parasimpático, que es el que aumenta las contracciones. El simpático, o de Auerbach, es mixto. A veces el de Auerbach a veces lleva fibras simpáticas y parasimpáticas.
y este es el nervio vago, del cual salen las fibras parasimpáticas que van a formar el plexo de Meissner. Entonces, esta es la inervación del esófago. El esófago está inervado por los plexos de Meissner y Auerbach, que son dependientes del sistema nervioso autónomo. La intrínseca plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre la capa muscular longitudinal y la capa circular. El plexo submucoso o plexo de Meissner, que es el parasimpático, se encuentra entre la muscularis mucosae y la primera capa circular del esófago. Esto que vemos acá son registros de las distintas presiones del esófago. Estas presiones varían con los movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos del esófago? Si logran ver mis manos en la pequeña imagen mía, se contrae una parte del esófago y se dilata la otra. Eso hace que el bolo alimenticio progrese. Por eso es que aunque uno esté acostado o incluso cabeza abajo, cuando se produce la deglución, los movimientos peristálticos conducen el bolo alimenticio hacia el estómago. Esto está limitado por dos esfínteres, uno que se cierra no permitiendo el ingreso y otro que se cierra y se abre. Ambos se cierran y se abren para permitir la deglución y el paso de los alimentos. Este recibe el nombre de esfínter esofágico superior o cricofaringio y este recibe el nombre de esfínter esofágico inferior o zona de alta presión. El esófago, como decíamos, tiene una porción cervical, cuya relación es más importante, que está por detrás de la tráquea. Por detrás tiene la columna vertebral. Por eso es que a veces, cuando uno realiza la hiperextensión, las vértebras cervicales comprimen al esófago. Y hay que tener suma precaución, sobre todo cuando no existían los fibroscopios, que se hacían los estudios del esófago únicamente con los elementos rígidos. Al tener la cabeza hiperextendida, el riesgo era perforar el esófago acá al comprimir las paredes del esófago con el cuerpo de las vértebras cervicales. La porción torácica, que viene primero por el lado izquierdo del callado de la aorta, y luego el esófago se va desviando por el lado derecho, del callado de la aorta, y luego se va desviando hacia la izquierda hasta colocarse por delante de la aorta descendente. Atraviesa el hiato esofágico y penetra en la cavidad abdominal. Esta parte del esófago está recubierta por el peritoneo, lo cual hace que sea más resistente. Dijimos que es un órgano de paso que comunica la faringe con el estómago y atraviesa tres regiones, como dijimos, el cuello, el tórax y el abdomen. La función es el transporte del bolo alimenticio. Ya vamos a ver que a su vez tiene estrechamiento fisiológico el esófago. ¿Por qué estrechamiento fisiológico? Porque cuando se cruza con estos elementos acá, con el callado aórtico, con la bifurcación traqueal y con el diafragma, se van produciendo estrechamientos de su luz que producen achicamiento de la luz interna del esófago. Entonces, es una estructura situada detrás
de la tráquea, acá tenemos la tráquea, acá tenemos el esófago, y cuando termina la tráquea, ¿qué encontramos por debajo de la bifurcación traqueal? Encontramos el corazón. ¿Y qué parte del corazón? El esófago acá está relacionado con la cara posterior de la aurícula izquierda. Acá se ve perfectamente cuando uno ingresa con un endoscopio los latidos del callado aórtico. Y eso nos permite determinar a qué altura estamos más o menos, que son los 24 centímetros desde la arcada dentaria. ¿Qué es la peristalsis? Son los movimientos que yo le decía, serie de contracciones musculares coordinadas y rítmicas que ocurren automáticamente, generadas por la inervación del sistema nervioso autónomo y que hacen pasar los alimentos a través del mismo esófago. Son entonces los movimientos peristálticos que acá se relaja, acá se contrae, cuando se relaja empuja y va progresando el bolo alimenticio. Volvemos a repetir entonces el borde inferior del músculo constrictor de la faringe, situado en el borde inferior del cartílago cricoides, a nivel de la cervical sexta o séptima, forma el esfínter esofágico superior. Ocupa la región prevertebral en el tercio del cuello, atraviesa el tórax por la región posterior del mediastino. ¿Recuerdan qué era el mediastino? El mediastino era el espacio que estaba comprendido lateralmente por la cara interna de los pulmones y en antero-posterior por la cara posterior del esternón y el cuerpo vertebral. Finalmente se abre en el estómago, en el orificio que recibe el nombre de cardias. Ya cuando veamos el estómago, vamos a ver que el estómago tiene un límite superior, que es el cardias, y un límite inferior, que es el píloro. Este se encuentra a la altura de las vértebras torácicas décima o undécima. Acá tenemos los estrechamientos del esófago. El esfínter esofágico superior o esfínter cricofaringio, que estaba formado por el músculo cricofaringio, que se encuentra entre 15 y 17 centímetros de los dientes. Siempre que referimos distancias en el esófago, cuando estamos realizando una endoscopía, es la distancia que hay desde los incisivos superiores a el lugar que estamos determinando. Entonces, entre los 15 y 17 centímetros de la arcada dentaria superior se encuentra el esfínter esofágico superior, que se corresponde con la cesta cervical. ¿Recuerdan cómo se llamaba la séptima cervical? Tenía una característica: la apófisis espinosa no era bituberculosa y era más larga y permitía ser identificada cuando uno deslizaba el dedo por detrás de la... Vamos a ver si es que ingresado, ¿no? Pensé que había ingresado alguno. Se ve que es alguno que se ha retirado. No, profe, es un mensaje del chat. Ah, perfecto. ¿Qué quieren preguntar? Porque no me aparece cuando yo estoy hablando. Le contestaron lo que preguntó. El ¿Cómo? nombre de las... Le contestaron el nombre de las vértebras.
El nombre de la vértebra, la prominente, la séptima cervical es la vértebra prominente. Claro, no, una compañera contestó eso cuando usted preguntó cómo se llamaba. Ah, lo contestó muy bien. Sí. Lo que pasa que yo cuando estoy acá ocupando toda la pantalla, los chats no me aparecen. Por eso yo les he dicho que a mí no me molesta, o sea, me gusta que me interrumpan, habiliten el micrófono y me digan las cosas, o cuando quieran algo no han entendido de lo que estamos viendo, me paren. A mí me gusta eso, o sea, tenemos que ir haciendo la clase dialogada y cuando ustedes preguntan es porque algo han leído cuando uno tiene dudas es porque sabe. El que no duda es el que menos sabe. Acuérdense en lo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. El que conoce lo que desconoce es el que más conoce. El que se cree que lo sabe todo es el que menos sabe. ¿De acuerdo? Yo les conté una experiencia personal que una vez de un pueblo me llaman a operar Yo aquí hacía nada más que cirugía digestiva, pero afuera hacía toda la cirugía, me llaman a operar un caso de un prolapso, que es un prolapso rectal en la vagina, y me dicen, no, es chiquito. Cuando llegué y vi era un desastre. Tenía destruidos los músculos del esfínter, tuve que reconstruir el esfínter externo del ano, tuve que hacer una serie de trabajos. Eso es porque quien miraba no supo evaluar correctamente los elementos destruidos. Por eso el conocimiento de la anatomía es tan importante. Estábamos viendo entonces que el primer estrechamiento fisiológico es el esfínter superior o cricofaringio. El segundo estrechamiento es el del arco aórtico, el cruce, que se ve perfectamente el latido cuando uno va haciendo la endoscopía del latido aórtico. Acá dice entre 22 a 22,5. Estas cifras nunca son exactas. Es entre los 22 y los 24 que se produce. Y el cruce principal del bronquio izquierdo. Recuerdan que el bronquio derecho era casi vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es casi transversal. Por debajo del arco aórtico está el otro estrechamiento que es el cruce del bronquio izquierdo. Y entre los 38 y 40 centímetros se observa el otro estrechamiento fisiológico que es producido por el hiatus diafragmático. Esto se ve perfectamente cuando uno va haciendo una endoscopía. Acá tenemos el cricotiroideo, se encuentra a la altura de el cricoideo de la D6, el bronco aórtico de la D4, y este es de la cervical, no de la dorsal. Esta es de la dorsal cuarta y esta es de la torácica, el diafragmático a la altura de la torácica. Y el límite, el diámetro interno es de 14 milímetros, entre 15 y 17 milímetros, y entre 16 y 19 milímetros. Bien. De nuevo vemos el esófago, acá tiene la tráquea por delante, luego cruza el bronco izquierdo que produce otro estrechamiento fisiológico, el callado aórtico, y acá, ¿con quién estaba? Dijimos en relación, ¿qué órgano hay acá que está en relación con el esófago? A ver si alguno recuerda. ¿Qué otro órgano hay en el mediastino acá adelante? ¿Alguno que lo diga? El corazón. Perfecto. ¿Qué parte del corazón?
La La aurícula aurícula izquierda. izquierda. Recuerden que en la aurícula izquierda, entre la desembocadura de las venas pulmonares, de las izquierdas y las derechas, ahí está justamente en relación en este sector con dice left atrium. El left atrium es la aurícula izquierda. Sinónimo de aurícula es atrium. Entonces, esta parte del esófago es la que está conectada, que también se ve transmitido los latidos de la aurícula izquierda. De nuevo, acá tenemos con 1 centímetro para ir viendo las distintas alturas a donde se encuentran. Esta es la arcada dentaria, lo que yo les decía. Cuando uno introduce el endoscopio, a los 16, entre 15 y 16 centímetros, está el cricofaringio. Antes de ingresar al esfínter esofágico superior, se ve por delante las cuerdas vocales, perfectamente. Uno puede evaluar y ver si hay pólipos en las cuerdas vocales, que siempre cuando va introduciendo el endoscopio, debe mirar y ver, si bien va a ver el estómago, pero ir viendo todos los elementos que van pasando, porque puede detectar unos pólipos en las cuerdas vocales y después enviarlo al otorrino. El otro estrechamiento, que es el aórtico, que se encuentra entre los 24 y 26 centímetros de la arcada dentaria superior. Y el estrechamiento diafragmático, que se encuentra entre los 38 y los 40 centímetros. Por eso, ¿para qué sirve este estrechamiento? Cuando uno ve que el estómago aparece a los 20 centímetros, a los 30 centímetros de la arcada dentaria, la mucosa gástrica aparece a esta altura, es que hay una hernia hiatal. Y vamos a ver este estrechamiento recién a los 38 o 40 centímetros. Pero hemos visto acá ya que está el estómago. Entonces, eso nos está indicando que hay una hernia hiatal. Por eso es importante conocer estas distancias a las cuales se encuentran estos estrechamientos en el esófago. ¿Es claro? Y acá vamos a repasar un poco las relaciones. Esto, bueno, ya tienen ahí bien grande puesto la glándula tiroides con el istmo tiroideo. Acá viene el callado de la aorta, entonces por delante acá tenemos elementos vasculares, que puede ser la tiroidea media, ¿no es cierto? Este es el tronco brachiocefálico, esta es la carótida primitiva y esta es la subclavia. Acá tenemos el bronquio izquierdo que está por delante del esófago, y el bronquio derecho que baja más verticalmente. Acá en este sector está la aurícula izquierda. Lateralizando un poco, vemos el esófago ahí por detrás y acá que se coloca delante de la aorta. Acá estamos viendo desde atrás el callado de la aorta, y la aorta que primero viene por el lado izquierdo del esófago y luego se va colocando por detrás del esófago. Este es el músculo diafragma y acá está el estómago. Este es el hiatus diafragmático, que ya vimos el pilar izquierdo y el pilar derecho. Por debajo del hiatus diafragmático aparecían estos elementos, que era el tronco celíaco, que daba las diafragmáticas y la esplénica, y acá falta graficar, porque estas son las dedos diafragmáticas, a no ser que esté ahí metida la coronaria estomáquica, porque sería la coronaria estomáquica, la esplénica y la hepática, y esta es la arteria mesentérica superior. La vascularización del esófago está dada por las tiroideas inferiores,
por las arterias bronquiales y arterias que salen directamente de la aorta, pero la irrigación del esófago es muy pobre. Tiene pocas arterias que lo irrigan, lo cual hace que cuando uno va a unir el esófago con otro órgano, tenga que tener sumo cuidado en la unión con los puntos no muy ajustados para que eso se produzca en forma efectiva y no pierda esa unión que ustedes realizan. Y aquí vemos el drenaje venoso del esófago. Esto, recuerdan, es el callado de la vena ácigos mayor y esta es la vena ácigos menor o ácigos media. El drenaje linfático, desembocan en los cervicales en la cadena de la yugular interna, los medios desembocan en el mediastino posterior o tracto bronquiales y los inferiores van al grupo ganglionar que se encuentra acá en el tronco celíaco. De nuevo, las partes del esófago, el esfínter el cricofaringeo, esfínter superior, esto recibe vestíbulo de Lerch y esta es la parte media del esófago. Aquí tenemos la relación, acá viene el esófago, acá vienen descendiendo los nervios vagos que forman el paquete básculo nervioso del cuello. Esto va más junto con la carótida primitiva, con la yugular interna y el neumogástrico. El neumogástrico, al llegar aquí al tronco brachiocefálico, emite este nervio que recurre hacia arriba, que va a inervar la laringe, el recurrente laringio. ¿Recuerdan? Y después, el neumogástrico, el izquierdo va por delante y el derecho va por detrás. Acá tenemos la verdadera zona del mecanismo antirreflujo, que es la zona de alta presión. Está interpuesta entre el esófago y el cardias. Este sería el cardias del estómago y el esófago. Esta zona recibe la zona de alta presión. Hay quienes dicen que es un esfínter anatómico, otros dicen que no hay esfínter anatómico, que es solo un engrosamiento de las fibras circulares que producen un aumento de la presión dentro de la luz esofágica que impide la vuelta del contenido del estómago hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior o zona de alta presión, que tiene una presión de 10 a 25 milímetros de mercurio, superior a la presión que hay dentro del estómago, y la función es impedir el reflujo. Ven acá, dice fisiológico, no anatómico. Estos dicen que es por la contracción de las músculos, pero que no hay un esfínter verdadero acá que represente a un músculo específico que constituye un esfínter. Otro de los medios antirreflujo es esto, que los medios de fijación al diafragma, el ligamento frenoesofágico. Y este ángulo que hay acá, que recibe el nombre de ángulo de von Gubarov. Y esto es el cardias. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos de nuevo la zona de alta presión. Esto no lo van a ver en algunos textos de anatomía clásicos, porque esto es relativamente reciente que se habla de esto. Esto se comenzó a hablar en los años 70 del esfínter esofágico inferior. Acá está el diafragma y esta es la zona de alta presión. De nuevo marcada la zona de alta presión, estos son los otros mecanismos, de ahí dice longitud total de engrosamiento, este dice longitud total de engrosamiento muscular del esófago distal. Longitud del esófago intraabdominal son los factores o mecanismos que intervienen en evitar el reflujo, y el ángulo de His, que es este ángulo de His o de von Gubarov. ¿Por qué?
impide el reflujo, porque cuando esto se pega a esto, el líquido empuja esta pared, la pega a esta y evita, como los tinteros involcables, que refluja a la... Esto es de nuevo la zona de alta presión, y esto es, cuando se produce el reflujo, la mucosa esofágica es muy sensible a tanto el contenido ácido del estómago como a los reflujos alcalinos que a veces puede haber que vienen del duodeno. Eso produce una disrupción y produce las úlceras. Esto es una hernia hiatal porque ven, aquí está el cambio mucoso. Esto es mucosa gástrica y esto es mucosa esofágica. La mucosa esofágica es mucho más clara que la mucosa gástrica. Y esto, así se ven las úlceras que se producen. Esta es cubierta de fibrina. A veces pueden no tener fibrina y pueden verse vasos también. Esto es para ver cuando la mucosa gástrica invade el esófago. Invade el esófago, esto se denomina esófago de Barrett. Acá se ve, ven la mucosa esofágica es clarita, la mucosa gástrica es más rosada. Estas son distintas gradientes de la invasión de la mucosa gástrica, eso ya lo van a ver en histología. Acá hay cambios metaplásicos en la mucosa que hablan de la peligrosidad de este esófago. Cuando el reflujo exagerado genera el avance de esta mucosa que tiene cambios metaplásicos, hay mayores posibilidades de que en esta mucosa gástrica que está modificada, que recubre e invade el esófago, se desarrollen cánceres. Aquí ven qué pasa. Cuando este es la pinza diafragmática, acá está el esfínter esofágico inferior, este es el ángulo de His, que cuando se une ahí impide que la vuelta para allá y eso se vuelve al estómago, no se produce el reflujo hasta el esófago inferior. Acá dice, esfínter esofágico inferior abierto o relajado, que la zona de alta presión, esa que decíamos, no funciona bien, la presión es baja, y entonces eso favorece la vuelta del contenido gástrico hacia el estómago. Acá tienen, cerrándose el ángulo de His, no se produce reflujo. Y acá vemos la vuelta del reflujo, acá hay una pequeña hernia hiatal, lo cual favorece porque al el estómago meterse hacia el tórax, se pierde este ángulo de His. Entonces eso favorece la vuelta del contenido del estómago hacia arriba. ¿Entienden la importancia de las hernias hiatales? Y acá tienen un ejemplo de las distintas. Este es un esófago normal con la parte torácica. Esta es una hernia por deslizamiento donde el estómago se mete hacia arriba. Y esta es una hernia paraesofágica porque el techo gástrico se mete. Se llaman hernias parahiatales esta o paraesofágicas. Y acá vemos lo que es. Ustedes ven que la mucosa esofágica es más blanquecina, la mucosa gástrica es más rosada. Acá el reflujo ha producido esta erosión y una invasión leve de la mucosa gástrica. Acá tienen erosiones, esto es fibrina, acá se ve una hernia hiatal, por eso la luz. Perdónenme un segundito. Hola. Sí, llámeme por favor dentro de una hora que estoy dando clase. Discúlpenme. Bien, entonces este es un esófago normal. Ven que la mucosa es más blanquecina y la otra es más rosada, la mucosa del estómago. Y esas son erosiones que se ven. Esto ya habíamos dicho, era cuando uno introduce el endoscopio y mira hacia arriba la parte de el techo gástrico. El techo gástrico acá, cuando se ve el tubo
rodeado de una gran abertura, es que se ha producido una hernia. El estómago se ha metido en la cavidad torácica y se visualiza así. Esto se llama retrovisión. Esta maniobra es una retrovisión. ¿Por qué? Porque desde el cabezal del endoscopio se lo gira, se hace esta curva para mirar el techo gástrico. Este es el techo normal. Donde ven ahí se ve un poco de la mucosa esofágica penetrando en el estómago. La mucosa gástrica es más rosada, la mucosa esofágica es más blanquecina. Acá hay una pequeña incompetencia, no se cierra bien el cardias, entonces aparece eso. Y acá hay una invasión un poco de la mucosa esofágica, ven que es más blanquecina que la mucosa gástrica. Con esto terminamos esto.